Bisagro, vida sana para el agro. Para nosotros conocer y entender qué tiene un suelo, tenemos que hacer el diagnóstico de este. Una de las caras para analizar esto son las propiedades físicas de los suelos. Entre algunas de las propiedades físicas del suelo y su importancia están la textura de este. La textura del suelo es el porcentaje de arena, limo y arcilla que tiene un suelo. Vamos a poner un ejemplo en nuestra casa. Si hay 3 mujeres y 3 varones, tenemos 50% de mujeres y 50% de varones. Acá es lo mismo. Podemos tener un suelo con 30% de arena, 30% de arcilla y 40% de limo. Dependiendo de estos porcentajes, vamos a tener una textura en particular. En el suelo, ¿qué podemos encontrar? Encontramos rocas, piedras, raíces, gravas, arena, limo, arcilla. De todo lo mencionado, lo que nos interesa es la arena, el limo y la arcilla, que es la textura del suelo. La arena, dentro de estas 3 partículas podemos apreciar que la arena es de tamaño más grande, el limo es más pequeño y la arcilla son las partículas más pequeñas del suelo. Dependiendo de si nosotros tenemos mayor cantidad de arcilla o mayor cantidad de arena, vamos a tener son 12 clases texturales. Por lo tanto, nosotros si analizamos los porcentajes que hemos obtenido en laboratorio o que el laboratorio nos arroja, podemos tener suelos franco-arcillosos, suelos francos, suelos arcillosos, enfocados a lo que son suelos francos o suelos equilibrados. Suelos arcillosos pueden ser arcillo-limosos, solo arcillas, arcillo-francos, etc. Dentro de la arena tenemos los suelos arenosos, los franco-arenosos, los franco-arcillo-arenosos. Y de igual manera, los que tienen mayor porcentaje de limo, tenemos suelos limosos, franco-limosos, franco-arcillo-limosos. Estos porcentajes, que son en realidad la textura del suelo, nos van a indicar qué tenemos en el suelo, qué debemos hacer, cómo debemos manejarlo. Otra de las características importantes que van de la mano un poco con lo que es materia orgánica, con lo que sería la compactación, etcétera, es la estructura del suelo. La estructura del suelo son los agregados del suelo. A diferencia de la textura, que era el porcentaje de esas partículas, porcentaje de arena, limo y arcilla, tenemos que la estructura es el ordenamiento de las partículas que hay en un suelo. Hay diferentes tipos de estructura. Tenemos los bloques angulares, los bloques subangulares, tenemos columnares, tenemos granular, tenemos diferentes tipos de texturas. Vamos a analizar algunas de ellas, que son las que más encontramos en los suelos. Por ejemplo, tenemos la de bloques angulares. Siempre que hablemos de la estructura blocosa, estamos hablando de suelos con forma poliédrica, con superficies planas, aristas vivas y en el caso de las angulares, con vértices bien definidos. Este se da básicamente en los suelos o en los horizontes arcillosos, como es el horizonte B. En el caso de los bloques subangulares, es muy similar a bloques angulares, pero vamos a tener que las aristas, los vértices son redondeados, no son ligeramente puntiagudos como en el caso de los bloques angulares. Y también los encontramos en los suelos o en los horizontes arcillosos, como son en muchos casos el horizonte B. Aquí podemos observar un poco lo que es la estructura de bloques angulares. Si ustedes analizan lo que está a la izquierda y a la derecha, los dos tipos son bloques, pero si vemos en los vértices, vamos a ver que los unos tienen la forma más definida, que los otros tienen una forma más angular, que es básicamente la diferencia. También hay otros tipos de estructura, que son la columnar, la laminar, granular, migajosa. Dentro de la columnar tiene una forma prismática, con cara superior redondeada, y esta estructura es un poco más rara de encontrar. Tenemos la laminar, como su nombre lo menciona, tiene la forma de una lámina que se puede encontrar en el suelo, y esta es común en los suelos con horizontes E. La granular, que son agregados sin apenas poros en su interior
y esta ya la encontramos en los horizontes A, es decir, en los horizontes superiores del suelo. La migajosa también son agregados porosos de forma redondeada. No se ajusta mucho a los agregados vecinos, al conjunto que encontramos en el suelo, y también es típica de los horizontes A. Ahí podemos observar en la foto lo que es la estructura columnar. Tiene la forma de una columna. También acá otro de los ejemplos que podemos ver directamente en el perfil del suelo, como es la estructura columnar. Entre algunos de los factores que afectan negativamente esta característica física tenemos que son la sequía, las lluvias intensas, el manejo mecánico, los fertilizantes. ¿Por qué? Porque la excesiva compactación de esto va a destruir la estructura que tenemos en este. Las lluvias intensas va de la mano con un manejo mecánico, también vamos a destruir y vamos a afectar probablemente de manera negativa. En este caso estaba con signos de interrogación los abonos. Era la pregunta que en este momento les hago para que ustedes la analicen, si los abonos afectarían de manera negativa a la estructura del suelo. La respuesta sería no, al contrario, ayuda a mejorar la estructura que tenemos en él. Una característica que también nos indica que va de la mano con la porosidad que tenemos en él es la densidad. Tenemos la densidad real y tenemos la densidad aparente. Para los dos tipos de densidad, cuando nosotros vamos a hacer el análisis en el suelo, observamos que afecta la materia orgánica. ¿Por qué? Porque a mayor contenido de materia orgánica, la densidad aparente disminuye. Si tenemos un suelo con muy poco contenido de materia orgánica, la densidad va a aumentar. La textura del suelo es diferente si tenemos un suelo arcilloso que un suelo franco. Un suelo arcilloso va a tener una densidad más alta probablemente que un suelo franco limoso. La estructura, un suelo con una estructura granular va a tener una menor densidad que un suelo con una estructura blocosa o con un suelo con una estructura prismática o columnar. La preparación del suelo, nosotros al preparar el suelo lo estamos alterando, y al alterar el suelo como lo estamos modificando, también vamos a alterar lo que sería la densidad en este caso aparente. Los cultivos, porque es diferente si tenemos hortalizas que si tenemos pastos, o a su vez no está dentro de cultivos, pero si tenemos un bosque. Un suelo con vegetación o con bosque va a tener una densidad menor que un suelo solamente con cultivos. Entonces vemos que todos estos se están afectando, al igual que el sistema radicular va de la mano con cultivos o con la vegetación. En un bosque la vegetación es muchísimo mayor, hay raíces principales, raíces secundarias, y esto va a abrir espacios porosos, por lo tanto la densidad aparente que analicemos va a ser mucho menor frente a un suelo con menor cantidad de raíces. La densidad es simplemente el peso sobre el volumen del suelo. Si hablamos de la densidad aparente, es tomando en cuenta los espacios porosos, y la densidad real sin tomar en cuenta los espacios porosos. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos un suelo o en una mano ponemos un puñado de plumas y en la otra mano ponemos una piedra, ¿cuál es más denso? Siempre y cuando consideremos el volumen de este. Entonces es el peso que nosotros tenemos sobre el volumen, sobre un volumen conocido. Aquí mencionarles rápidamente que podemos para tomar la densidad tenemos que hacerlo con un cilindro. Para nosotros conocer el volumen, que simplemente lo podemos calcular, es igual a pi por radio al cuadrado y por la altura de este. Dividimos el peso para el volumen y tenemos la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Una densidad aproximada o general buena que podemos encontrar en los suelos puede ser 0,9, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Una densidad de 1,3 es una densidad alta, y podemos encontrar densidades mucho más bajas, 0,7, 0,6, depende del contenido de materia orgánica y de otras características que encontremos en el suelo.
La densidad de los suelos porosos es mayor o menor a los suelos compactos. Es lo que comentábamos, la densidad de los suelos porosos va a ser menor a los suelos compactos. Una densidad más baja va a ayudar a que las raíces puedan distribuirse de mejor manera. Una propiedad cualitativa, no necesariamente cuantitativa, que nos indica contenidos de materia orgánica, oxidación, reducción, probablemente algunas características de ellas. De una manera cualitativa es el color. El color lo podemos realizar en campo o a través de una tabla Munsell. Este nos va a indicar principalmente el contenido de materia orgánica que tiene este suelo. Si tiene una cantidad muy alta de materia orgánica, probablemente encontremos un suelo bastante negro. Estos suelos tienen presencia de carbonatos, de calcio, magnesio, yeso, etc. Vamos a encontrar suelos blancos. Si tenemos contenidos medios a bajos de materia orgánica, probablemente sean suelos de color gris y al igual que los suelos rojizos o amarillos, dependiendo de la oxidación o reducción de este. Una de las maneras de realizar el color es utilizando la tabla Munsell, que podemos hacerla directamente en el laboratorio. Gracias. Bisagro, vida sana para el agro.